Si llueve deja llover, que en el agua hay esperanza y pronto escampará. Ya sabéis que hacia el ecuador del programa nos gusta tener invitados que nos hablen de su música, de sus carreras, que nos presenten canciones, que nos presenten discos. Y en esta ocasión, pues a tenor de todo lo que he leído de la invitada que tenemos esta semana, pues casi se hacía necesario que pasara por aquí. Para mí es un placer poder presentaros a Guadi Galego, que me imagino que estará en Galicia, ¿verdad? Hola Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros encantados de saludarte y con muchas ganas de hablar contigo, porque cuando uno echa un vistazo a tu biografía se encuentra con un montón de cosas. Pero un montón de cosas es un montón de cosas. Sí, porque 20 años de trabajo dan para un montón de cosas, ¿no? Al final. Pues sí. Lo que pasa es que al final aparecemos en la vida de la gente cuando tenemos que aparecer. Entonces de repente todo el mundo empieza a hurgar y dice, pero llevas muchos años en esto. Y yo sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando uno intenta hacer el casi exhausto ejercicio, ¿no? de estructurar la vida de los artistas o de los compositores, pues uno encuentra etapas. Y en la tuya pues tenemos tanto tus trabajos propios como tu etapa con Berrogueto, como cuando has estado con Nordestino. De todas estas etapas, ¿cuál es la que crees que ha sido más decisiva para conocer a la Guadi Galego de hoy? Bueno, yo creo que todas son importantes en el momento en el que están, ¿no? Es decir, la Guadi Galego de hoy no es la de ayer, ni la de hace 2 discos, ni evidentemente la de hace 20 años. Entonces, bueno, yo creo que entender la carrera de los artistas van cambiando, que van evolucionando, que van creciendo, es importante y yo creo que también hay que respetarla, ¿no? Es decir, los artistas no son los mismos que cuando empiezan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor versión de una misma? Pues yo creo que siempre la presento, creo yo, vamos. Bueno, tu último lanzamiento se llama Llegará. ¿En qué momento de tu vida, de tu carrera, llega, valga la redundancia, este sencillo que compartes con Paula Grande? Bueno, pues este sencillo es uno de los singles que está en mi disco. Lo que pasa es que en el último disco, que se llama Costuras, sí. Que está en el disco, está en gallego, y este es un single que solo ha salido en digital, en castellano, para el resto de España. Uh-huh. Y bueno, llega un momento, está construido, es un tema terminado en pandemia, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, y es un canto un poco a la resiliencia y por otro lado al optimismo, ¿no? De que llegará un momento en el que podamos seguir viviendo pues como vivíamos, por lo menos, si no es mejor. ¿Tú crees que antes éramos felices y no lo sabíamos, antes de que llegase el virus y todas sus consecuencias? Bueno, yo creo que éramos más inconscientes probablemente de la vida real, ¿no? De la importancia de las cosas pequeñas. Creo que eso sí que hemos tomado conciencia. No sé si éramos más felices o menos. Yo creo que seré más feliz a partir de ahora. Eso sí que lo creo. Intentaré aprovechar más los pequeños momentos y los momentos de libertad que tendré. Bueno, cuando uno echa un ojo a Costuras, este disco que tiene 10 canciones, editado el año pasado, un disco que os recomendamos que podéis encontrar en todas las plataformas digitales, que ahí lo tenéis completo. A mí me llama mucho la atención la portada. Y me encantaría preguntarte, ¿qué complemento tiene la portada con la parte sonora del disco? Bueno, la portada es un collage que está... es que la parte física tiene tela, sí. Es un collage que está tapado por un rasca. Entonces, ¿en qué se complementa? En que el sujeto activo, en este caso, que es el que compra el disco, es decir, el oyente, tiene que aportar su grano de arena a esa portada. Entonces tiene que rascar
y hacer su propia obra de arte. ¿Y en qué complementa la portada? Bueno, pues que el disco se llama Costuras, el disco está hecho de 10 trozos de tela que se van cosiendo, y la portada pues es un collage, es decir, está hecho de trocitos también que componen ese abrigo, ¿no? Ese trozo grande de tela. Bueno, para la gente que nos está escuchando y que haya llegado a este momento de la charla y diga, ¿quién es esta señora que está hablando con Fernando? Pues esa señora, tenemos que decir que comenzó su carrera musical siendo muy jovencita, ¿verdad? Sí, tenía, bueno, lo que yo entiendo por la etapa profesional, pues tenía 23 años, sí. Sí, hace años ya. Sí, hace ya unos cuantos años. Bueno, allá por el año 2009, si no me equivoco, lanzaste un disco que se llamaba Benzón. Un disco que además llegó hasta, incluso creo que, corrígeme si me equivoco, llegó a estar nominado a los premios de la música. Sí. Tenía un tema así en gallego que estaba nominado. Sí. Benzón es mi disco de tránsito. Es el disco que yo entiendo que es mi disco de tránsito entre la música tradicional y ya meterme de lleno en la música de autora, ¿no? Y es un disco que no toqué en directo, es decir, está grabado pero no lo hemos tocado nunca. Lo hemos tocado una vez así como anécdota, pero no se ha tocado en directo. Entonces es un disco de tránsito. ¿Y te puedo preguntar por qué razón? Bueno, porque ya nacía así. Nacía para ser un disco de no tocar en directo. Era un disco de muchas músicas, muchos músicos, y yo necesitaba descansar del escenario una temporada, y eso fue lo que hice, y no lo toqué directamente. Así que nada, nació así para quedarse así. Está. Sí, así está, sí. Fíjate que yo cuando me acabas de contar esto he pensado, será un disco que es demasiado íntimo como para no poder disfrutarse en un recinto con gente, sino que es mejor poner el disco en nuestra casa y degustar todas esas canciones. No, yo no creo en esas cosas. Yo es que soy... No, que va, yo soy súper defensora del directo. Es decir, en mi caso, yo creo que a lo mejor hay músicos y artistas que conciben su música pues para... Bueno, como musicoterapia o para cuestiones más íntimas o tal, pero yo no, mi música está creada para ir al directo siempre. Es decir, creo que son escenarios absolutamente distintos, no tiene nada que ver el disco con el directo, pero está para eso, sí. Bueno, hay un disco también que llegó en el 2014 que se llama Luas de Octubre y Agosto, en el que aparece una canción que se llama Matriarcas. Hombre, creo que es un homenaje sin duda a las mujeres en general de la vida cotidiana. Sí. Sin duda... Es una canción de amor, sí. Sin duda, yo creo que las mujeres y Galicia tienen ahí una historia de amor importante, ¿no? Yo siempre uno recuerda, ¿no? Las mujeres que estaban en las lonjas con el pescado, con las redes de los pescadores. Sí. Es todo, es decir, está muy asociado en Galicia a lo que tiene que ver con el rural y las mujeres. Es decir, las mujeres han sido el soporte emocional, económico y de las casas de la gente. Sí, porque está todo muy asociado a todo lo que tiene que ver con el rural, y han sido firmes trabajadoras y han sostenido sus hogares, ya te digo, no solo emocionalmente, sino que también económicamente, y han hecho una red donde se ayudaban unas a otras, ¿no? Y es algo de lo que se habla poco, pero que nosotros, las que lo hemos vivido, lo sentimos así, y también los hombres que lo han vivido, ¿no? Lo visibilizan en sus madres y en sus hermanas y en sus abuelas y en sus tías, ¿no? Entonces, bueno, es como una canción de amor a esas mujeres. Necesarias, además, siempre. Te quería preguntar, ¿tú sientes que la música en gallego está como maltratada en los medios de comunicación, en el sentido de que suena poco? Bueno, claro, es decir, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio, ¿no? Entre todas y todos, ¿no? De ese flujo cultural que es tan necesario para todas las que estamos dentro de esta España.
y que es que tan necesaria, ¿no? De que nos llega poco de lo que es distinto, ¿no? De lo que es diverso, de lo que no es habitual. Y creo que sería fantástico. Creo que suena poco, sí, pero también suena poco aquí si te sirve de consuelo. Así que sí, no suena lo suficiente, suena pero no lo suficiente para lo que significa y para el nivel que hay en Galicia trabajando en gallego. Mucho, sí. Es verdad. Bueno, en febrero del año pasado recibiste el premio a la promoción de la realidad multilingüe en España por Inmersión. Sí. Qué trabajo ingente, ¿no? Bueno, fue un trabajo fantástico, muy conceptual, que tenía como base pues la difusión de las lenguas peninsulares, las mayoritarias con las minorizadas o minoritarias. Y bueno, fue un trabajo preciosísimo en el que aprendí un montón de cosas, que me trajo muchísimas alegrías y que conseguí que mis temas sonasen en todas esas lenguas que hay en España, algunas oficiales y otras todavía en proceso, como el asturiano. Uh-huh. Además me parece un trabajo hermoso, porque si algo creo que podemos presumir aquí en España es de la pluralidad de lenguas que tenemos. Sí, de la riqueza y además de que están vivas. Quiero decir que desde el momento en que es un trabajo en que está escrito en estos momentos, dentro de la contemporaneidad de estos momentos, pues eso significa que tiene vida, que siguen vivas ahí y que están ahí y que debemos cuidarlas porque son parte de nuestro patrimonio inmaterial y probablemente lo más grande que tenemos. Sí, verdad. Oye, ¿cómo fue el proceso para trabajar en este disco? Porque tan variado y que no sé si tú te encargaste de las canciones, tenías un equipo que te ayudó a hacer las traducciones o cómo fue esto. Bueno, fue así. Bueno, como había tantos invitados y invitadas, yo tenía las canciones eran mías y tenía un equipo que me adaptó los textos al catalán, pues Pau Brugada, y al euskera Ainhoa, y bueno, pues fue un trabajo, cuidado, muy trabajoso, sí. Y después grabamos con las invitadas y bueno, me trasladé a algunos sitios, otra gente vino aquí, otra gente grabó desde su casa y luego hubo que producirlo, darle un toque y todo eso y darle forma, ¿no? Pero fue un trabajo precioso, la verdad. Uh-huh. Cuando llevas tantos discos, pues fíjate, yo tengo aquí catalogado el primero, que fue, si no me equivoco, Espido en el 2005. Cuando llevas tantos... Después de Berrogueto. Ya era en Berrogueto, todavía estaba cuando hice Espido, sí. Es verdad, porque Viaje por Urticaria es del 99. Sí. Y es de esa etapa, es verdad, tienes toda la razón. Sí. ¿Cómo sientes que has venido evolucionando en lo profesional? Yo creo que de forma muy natural, ¿no? Yo vengo de la música tradicional, pero siempre he compuesto. El corte de mis músicas tienen esa esencia de la música tradicional, pero luego pues influenciada por un montón de músicas, pues me he dejado llevar a caminos distintos, como es Costuras, que es un disco que es muy yo, pero tiene mucha música electrónica, es muy orgánico, pero tiene mucha electrónica, pero es muy de autora, ¿no? Es decir, está todo escrito por mí y por mi compañero, y hay algunas letras de alguna poeta, 2 en concreto, de Marina Ural y Antía Otero, y bueno, yo creo que he ido evolucionando de forma bastante natural. Creo que la gente que hace canciones, aunque beba de la tradición, acaba haciendo las suyas, ¿no? Y evolucionar y contaminarse, mezclarse, es lo más hermoso de la vida. Así que yo he ido evolucionando así, sí. De todos los discos que tienes, ¿cuál es el mejor para descubrirte a ti como creadora de canciones? Yo creo que mi mejor disco es este, sinceramente, y lo digo totalmente sincero. Creo que es el mejor disco que he hecho, y creo que... Pero el disco que yo tengo en mi corazón y que ha sido un disco que me ha marcado es O Mundo Está Parado, que es un disco que está compuesto a medias, 6 y 4 con mi compañero, y es un disco
mucho más oscuro, pero y probablemente no es este disco, pero es el disco que yo como que tengo como mi preferido, ¿no? Pero creo que O Costuras es probablemente mi mejor creación. Yo también creo, no tanto porque sea la última, sino porque a lo mejor has venido arrastrando influencias de trabajos anteriores, de renovación, ¿no? De un disco a otro. Renovación, sí. Y se viene aquí, pero es que a lo mejor en el siguiente que hagas también puedes decir, pues este es el mejor porque hay un disco más que es el anterior. No lo sé. Es que no sé, porque el siguiente, como no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero sé que haré algo radicalmente distinto, seguro. Así que, porque yo cuando llevo una temporada haciendo algo que tal, digo, bueno, pues ahora necesito otra cosa y ya voy a otro mundo. No sé, me gusta hacerlo así. Y mi público pues me sigue, no sé, como que está esperando a ver en qué locura nueva me meto para venir. Sí. Eso está bien. Sí, está genial. Oye, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales, dónde podemos ir viendo toda la información que vas generando. Pues nada, en Instagram Guadi Galego y en Facebook Guadi Galego y en Twitter también Guadi Galego, y ahí aparece porque no hay otra. Guadi Galego solo soy yo, así que no aprenderá otra. Muy bien. Y es fácil, ahí seguir aparecerá todo, y evidentemente en la web guadigalego.eu que bueno, que está la información de todos nuestros trabajos y evidentemente nos pueden seguir en todo lo digital, en Spotify y en YouTube. Estamos ahí con mucho trabajo, porque yo creo que al final nos centramos mucho en las redes sociales, ¿no? Porque son como el escaparate, pero realmente el trabajo está en los otros sitios, ¿no? Que es la música y lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Es verdad. Sí, es cierto. Es verdad. Pues yo creo que hay una oportunidad fantástica de asomarnos a las plataformas digitales, sobre todo en Spotify, que hay ahí como 4 o 5 discos tuyos completos. Sí. Y es una manera súper chula de poder ir viendo cómo has ido creciendo como artista hasta encontrarnos con la que eres hoy. Sí, la verdad es que sí. Y así también es una cuestión de gustos, de ver cómo a la gente, qué Guadi Galego les gusta más. Es verdad. Y además, como vienen ordenados por los años, pues sí, uno va a poder ir viendo cronológicamente, mira, de este disco a este otro cambió esto, es cierto. Creo que es una buena oportunidad. Que ha sido un gustazo charlar contigo. Igualmente. Se me ha hecho hasta corto, la verdad. A mí también. La verdad es que yo, como lo de la radio, me parece una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo, que parece que estás en tu casa con un amigo o con una amiga tomándote un café. Así que eso es genial. Pues ha sido un gusto poder tenerte por aquí. Que se dé la oportunidad de que cuando pase todo esto vengas aquí por Madrid y podamos charlar frente a frente y nos contemos muchas más cosas. Ojalá que sí, pero iré pronto, ya lo digo. Así que avisaré. Bueno, Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta la vista.